No, yo creo que no se da. Bueno, pues nosotros seguimos aquí dentro de esta tertulia, como les hemos comentado anteriormente, y para cerrar, por cierto, vamos a hacerlo con el mundo del vino, con una muestra que se ha celebrado en el día de hoy en la capital de Cantabria, en Santander, en concreto en el Hotel Bahía de Santander. Pero vamos a hablar, como decimos, de un hombre que fue diputado y eurodiputado. Tenemos que irnos a las primeras Cortes Constituyentes. Juan de Dios Ramírez Heredia, Antonio Mora le ha podido entrevistar esta misma semana, pero creo que puede contarnos también su historia, su presencia, su política, lo que ha supuesto para la historia de España Alfonso del Amo. ¿Qué ha supuesto para nuestra historia Juan de Dios Ramírez Heredia? Yo era militante y miembro de UCD, incluso tuve cargos de responsabilidad, fui miembro del comité ejecutivo y secretario de organización del partido. Y Juan de Dios Ramírez Heredia fue diputado de UCD en las constituyentes, y cuando acabó las constituyentes, la primera legislatura democrática que tuvimos, que fueron cuyo mandato, en cuyo periodo se redacta la Constitución que se presenta a referéndum en el año 78 en diciembre, pues fue uno de aquellos 168 diputados de UCD. UCD gobernó en aquella legislatura con 168 diputados y fue uno de los que estuvo en UCD. Posteriormente él se marchó al Partido Socialista, pues donde también fue diputado, fue al Parlamento Europeo y demás. Se recuerda, siendo todavía diputado de UCD, se recuerda su primera gran intervención, que entraba a hablar sobre ordenanzas de la Guardia Civil, en donde una de las series de terminologías que hoy rechazaríamos absolutamente referidas a los gitanos, él propuso en aquel pleno, con una moción propia personal, que se eliminasen, y fue votado unánimemente. Bueno, no sé si los batasunos se habrían ido o no estaban, ¿no? Pero bueno, eso es, aparte de eso, se votó unánimemente. Sí, les recuerdo, en aquellos épocas llamaba mucho la atención. La sociedad política, entiéndaseme por favor, la sociedad política, el entorno político, en aquellos tiempos era mucho más desinhibido en las expresiones, porque ahora incluso en la terminología, en los coloquios normales, hay que tener un cuidado de no decir una frase que te sale sin ninguna sobre todo presunto. Sin ninguna intención torticera. En aquellos años, pues eso, llamó la atención el primer diputado gitano, miembro de UCD, la intervención aquella que tuvo, tuvo su punto de referencia. Pero yo era un jovenzuelo, es decir, tiene que ser muy mayor, ya. Eva, 82 años, ¿no? 83. 83. Por eso son años. Que no se pierda la memoria. Un hombre nació en el 42, Puerto Real, Cádiz, ha estado en Santander estos días. Es importante vivirlo, ¿no? Que está ahí con nosotros. Hombre, desde luego. Quien olvida su historia, pues tiene un futuro incierto, sobre todo con riesgo de repetir los errores, ¿no? Yo creo que la grandeza de este personaje es lo que simbolizaba. Simbolizaba pues un país que quería ser tolerante con la diferencia, tolerante con una etnia que bueno, pues aún hoy todavía sufre muchos prejuicios, y un hombre que llegue a sentarse en un Parlamento nacional, pues me imagino que para el pueblo gitano supondría pues un orgullo enorme. Y la pena es que bueno, pues pasados todos esos años, yo creo que no se ha avanzado mucho en lo más importante de una etnia que sigue estando pues bastante marginada e incluso automarginada, ¿no? Porque hoy sigue habiendo dificultades para que terminen los estudios. Las mujeres todavía, hay muchas que todavía no tienen derechos internos o no reclaman pues lo que las mujeres, el resto de las mujeres luchamos y seguimos luchando por conseguir, ¿no? Y seguramente que bueno, pues será pues un pozo terrible de anécdotas, de historias y de las interioridades de una época tan interesante para la historia de España como era la transición, que bueno, pues unos lo vivieron más en primera persona, otros lo vivimos, yo era universitaria y bueno, pues en aquel entonces pues yo lo vivía desde la universidad, donde había pues
momentos muy convulsos de manifestaciones y, bueno, los estudiantes universitarios siempre han sido bueno, pues la punta de lanza, ¿no?, de las protestas y de la lucha. Entonces, yo creo que este hombre, seguramente que la entrevista de Mora será muy interesante, porque es un personaje que reúne en sí muchas connotaciones que lo hacen todavía más interesante. Beatriz, hay que mantener a esta gente, ¿verdad?, con nosotros, que nos cuente cosas. Hombre, desde luego, porque es que son un referente de la historia viva. Ver a alguien que ha vivido toda esa parte de la historia de España, ¿no? Pero en concreto, en esos años, en los 70, la percepción que teníamos los ciudadanos de a pie del mundo gitano, yo creo que venía un poco de las versiones de Lorca y la persecución de la Guardia Civil. Es decir, tu concepto del gitano era como un ser marginal. Y yo creo que él vino a romper mucho con ese concepto, ¿no? Su defensa del mundo romaní, de la lengua, de la cultura, de las tradiciones, ¿no? Todo eso que el español de a pie desconocía, la verdad, lo desconocíamos, sin más. Yo creo que de alguna forma sí que es verdad que él acercó y de alguna forma fomentó esas asociaciones que se han hecho a posteriori de defensa del pueblo gitano, de mujeres gitanas sí, también. Las mujeres están luchando muchísimo. Sí, y se ha fomentado mucho estudiar, como bien dice Eva, en aquella época pues no había esa costumbre, no había esa tradición, pero posteriormente sí. Y creo que él se ha erigido en ese defensor de la raza, y creo que pasará a la historia como eso, como el primero que defendió esa cultura, y por supuesto en una época en que un gitano no tenía esa preparación, pues este hombre la tenía y la tenía muy bien preparada, con lo cual supongo que será un verdadero placer ver la entrevista y que tú lo has disfrutado enormemente con ella. Ahí le estamos viendo con ese pañuelo rojo. Antonio, el micrófono todo. Sí, yo es la segunda vez que tengo el placer de entrevistarle y no va a ser la última, espero, porque tiene 84. A ver, lo primero que habéis dicho, es una pena estar dejando que se vayan estos hombres que nos cuentan unas historias que cuando se van y desaparecen. Sí, pues por eso le estamos dando esa importancia, Antonio. Entonces, pero es que hay otros muchos que se han ido de esa edad, de ellos, y bueno, y no se les ha entrevistado, no se les ha... Cuéntame cómo fue aquello. Bueno, en primer lugar, este año estamos celebrando, o se está celebrando, los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica, que entraron por el Reino de Aragón con una bula papal. Precisamente este año ya el gobierno lo ha declarado como especial, se van a hacer algunas, 600 años viviendo con nosotros. Juan de Dios vino porque se le otorgó un premio, es la primera edición de los premios Aurora, creado por la Asociación de Mujeres Gitanas Progresistas de Cantabria. Pero ¿quién es Aurora? Aurora Vázquez. Aurora Vázquez fue una mujer gitana de las pioneras que en los años 90, bueno, yo tengo también precisamente esta entrevista, está enlazada con otra que yo le hice en radio, y que solamente, ahí está el audio, pero la he cocinado, digamos, con fotografía suya, que a mí me dejó totalmente, yo la entrevisté, pues sería el año 2000, 2001, así. Cuidado con esos verbos de cocinar, señor Mora. Cocinada. Cuidado con esos verbos. Me impactó porque fue una mujer gitana que se empeñó en despertar a las mujeres gitanas y decirles, ¿cómo que vais a casaros, vais a tener niños? Que no, que existe una cosa que se llama la pildorita. Y vamos a hacer una asociación de mujeres. Y le decía, pero nos van a matar a los hombres, pero nos van a matar. Eso me lo comentaba ella, ¿no? No, vamos a hacer una asociación. Ella creó esa asociación y entonces creó el Plan Aurora. El Plan Aurora era lo que las gitanas en silencio aplicaban. Porque a partir de entonces, años ya los 90, pues se casaban, pues sí, se suelen casar muy jóvenes, con 15, con 16, con 18 años y tal, pero no venían niños. Y los gitanos empezaron a preocupar, pero ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Que no, tú eres churumbel, que no. Y es que Aurora tenía el plan Aurora, que era darles la pastilla en secreto, sin que los gitanos lo supieran. Eso ha propiciado que desde los años 90 prácticamente, bueno, ahora la familia gitana, que antes tenía muchísimos chavalitos, churumbeles, pues ahora pues con 2 se conformen, porque Aurora les enseñó a utilizar a la mujer la pastilla anticonceptiva y que no sé. Entonces esa es Aurora Vázquez. Bueno, anécdotas de Aurora impresionante, ya digo, la entrevista de esas tiene casi más que esta del eurodiputado, pero también. Entonces, bueno, en estos primeros premios de Aurora que se han otorgado este año, hace la semana pasada,
Juan de Dios Ramírez Heredia se le dio el premio a la participación del pueblo gitano. Entonces, tres rápidas anécdotas, a ver si lo hago rapidito. Una en relación a por qué Juan de Dios se presenta por UCD en las primeras elecciones. Juan de Dios Rodríguez, Juan de Dios le llamó, creo recordar el nombre no sé, tú me lo corriges, el líder en Cataluña, porque él vivía allá en Barcelona. El líder de UCD en Cataluña podría ser Jiménez de Parga. Sí. Bien, pues Jiménez de Parga hizo una lista para el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, donde llamó a Juan de Dios. Oye, mira, que estoy haciendo una lista para presentarnos con el profesor Tierno Galván. ¿Quieres venir de número 2 y tal? Y entonces pues Juan de Dios, que tenía 32 años, pues dice, pues hombre, yo esto no... venga, vamos. Hizo una lista. Una semana, unas 15 días antes de las elecciones, Tierno Galván se pone en contacto con Jiménez de Parga y le dice, oye, mira, disuelve eso porque tengo datos de que no vamos a sacar nada en Cataluña. Con lo cual, buscar otro sitio porque no nos vamos a presentarlo porque no quiero dejaros fuera. Y es cuando hablan con Adolfo Suárez y se integran en la lista de UCD. Pero firmando un documento, Juan de Dios, el cual se le permitía la libertad de voto. No se le obligaba en el Parlamento, en el Congreso, a votar lo que el grupo de UCD, sino él votaría en conciencia. En ese sentido, se le acepta y se presenta a las elecciones, sale. Entonces, esa libertad de voto, que hoy en día casi sería impensable, la ejerció en una propuesta de Santiago Carrillo, que en las Cortes, en una de las primeras sesiones, propuso que se creara un gobierno de concentración nacional, con el Partido Comunista, el Partido Socialista, UCD y Alianza Popular. Entonces, era una proposición del Partido Comunista, la presentaba Carrillo y... todos se negaron, o sea, todos votaron que no, excepto el Partido Comunista y Juan de Dios Ramírez Heredia, un diputado de UCD, pero que como él tenía firmado y con Adolfo Suárez la libertad de voto, pues votó por eso. Inmediatamente Parma le dijo, oye, ve a hablar a Moncloa con Adolfo Suárez que quiere hablar contigo. Entonces yo digo, él me dice... Bueno, no, esto me lo dijo fuera del micrófono, eso no está en la entrevista. dice, uy, ya me voy a ganar la bronca. Pero nada, dice, yo me senté allí y me preguntó, ¿por qué has votado a favor de esto? Dice, bueno, pues porque yo creo que en estos momentos lo mejor sería crear un gobierno de concentración nacional. Esa fue la propuesta que se hizo y yo en conciencia, como tengo libertad... Y entonces, en ese mismo momento, Adolfo Suárez le dijo, yo también estoy contigo y hubiera votado lo mismo, pero las circunstancias políticas de este momento me lo impiden. Eso es una cosa que dice... Interesante documento. Sí. Eso es una cosa. Otra anécdota que todos los años, el día 6 de diciembre, el rey les invita a los constituyentes a hacerse una foto allí en las escaleras entre los dos leones. Entonces me contaba que en este último 6 de diciembre, pues nada, que él miraba y veía que había muy pocos, ¿no? Y entonces le comentó a su compañero de al lado, dice, oye, ¿qué pasa este año? ¿No han invitado a todos? Y el que estaba al lado, él me dijo el nombre, no recuerdo, dijo, no, Juan de Dios, que se han muerto. Claro, y ahí voy, que es una pena no hablar mucho más con esta gente para que nos comenten cómo era entonces aquella clase política que no tiene absolutamente nada que ver con la de ahora. Porque quizás, yo creo, y en eso yo creo que, Alfonso, estaremos de acuerdo, es que los políticos de entonces no eran políticos y no se hicieron políticos, eran profesionales, eran abogados, eran economistas, eran empresarios, no habían nacido ni habían mamado en eso. Y eran pueblo. Eran grandes representantes del pueblo, cada uno en su cosa, y eso llegaron a crear un sistema democrático. Hoy en día los que tenemos pues han nacido prácticamente en la juventud de los partidos, con consignas, ya tienen que odiar al de enfrente, ya no pueden, porque en aquel momento había diálogo, aunque fuerte enfrentamiento, porque hay que recordar a Alfonso Guerra, y hay que recordar, o sea, pero
yo creo que estaban un poco por encima, ¿no? Y esas ganas de salir para adelante, se impuso. Juan de Dios, una de las cosas que hace, evidentemente, es hacer un homenaje a Adolfo Suárez, porque yo le pregunté, hay una pregunta que muchas veces en España no nos hacemos: ¿cómo es posible que unas cortes, con tercios familiares, tercio de la familia, tercio de los trabajadores, o sea, las cortes de un sistema autoritario, como de Franco, las cortes de Franco, ¿cómo es posible que esos señores un día vayan se hacen y el votan harakiri en contra para hacerse el harakiri? Sí. Y ahí Juan de Dios me respondió, dice, gracias a dos personas, a Adolfo Suárez y a Juan Carlos I. O sea, eso es algo incomprensible, porque por mucho que te digan esas cosas, bueno, pues lo hicieron también. Se olvida de un tercero, Torcuato Fernández. Torcuato asturiano. Sí. De todas maneras, tampoco sacralicemos en exceso lo de iban, claro, iban por primera vez a la política porque era la primera vez que había elecciones. No, claro. Y todos procedían de algún sitio, es decir, de sus profesiones habitualmente en ese Pero sentido. no eran de juventudes de partido. No, ya claro, les enseñan. es que no podía haber. No había. Bueno, excepto la OGE. Venía muchos de ellos, el Partido Comunista en la pero en clandestinidad. No, Venía, no, porque a ver. Felipe González estaba en las Juventudes Socialistas, Claro, si no me pero equivoco, pero Felipe en la González clandestinidad. estuvo en la OGE, Organización Juvenil Española, antes que la guerra. Bueno, O sea, pero eso era cuidado. como Pero quiero decir caos, que era- que estuvo que muy de tuvo pequeño, que Luego fue se pasó, militante. como dice Eva, como militante Ya, del Partido ya. Socialista en la Y clandestinidad. sin embargo, señalar que todos los diputados de las constituyentes en Cantabria, todos han fallecido, naturalmente. Los Fíjate. 5 diputados constituyentes de Fíjate. Cantabria, Modesto Piñeiro, de Alianza Popular, Jaime Blanco, de UCD, y Justo de las Cuevas, José Miguel Álava. Jaime Blanco era Jaime del Blanco, PSOE. PSOE. Sí, del PSOE. PSOE. ¿Qué he Sí, dicho? UCD. No, Del y PSOE. Jaime Blanco del PSOE, Subconsciente. y de UCD, Justo de las Cuevas, Cuevas, Francisco Lainz y José Miguel Álava. Además los senadores, Ricardo Bueno, que fue senador constituyente, De Torrelavega, sí. también falleció. Es decir, bueno, pues sí, claro, es que lógicamente de eso hace muchos años ya. Pero, Sí. pero has dicho una cosa súper bonita, y es que significa mucho en la política actual. Muchos, quizá por haberse podido dedicar siempre a la política, no tienen un contacto real con el mundo. Y yo Sí. observo que demasiados políticos desconocen la realidad de lo que es una empresa, Una empresa, un trabajo, un fundamentalmente. trabajador, ser obrero, ser Totalmente. empresario. El caso de- Antes lo tenía una caso- carrera detrás, una profesión. El caso de UCD, que yo conozco, y que va desde tener, es como digo, 168 escaños a pasar a 12, de 168 a 12 escaños, la gente volvió a su vida normal en la inmensa mayoría de las cosas. La gran diferencia. ¿Dónde podemos ver esa entrevista, Antonio? Bueno, están en mi canal de YouTube, en el Portaluco. El Portaluco en YouTube está tanto la entrevista con Juan de Dios como la entrevista con Aurora. Con Aurora, Vargas, que de me ha verdad, picado la curiosidad eso muchísimo. es sí. contar las gitanas, como ella revoluciona a las gitanas por dentro sin que se enteren los gitanos. Claro, Eso claro. fue toda una aventura. Así que ahí en el canal. Y está también el acto de entrega de los premios, que también hay en las palabras que él ofrece. Es un testimonio. Bueno, hay que verlo. Él se emociona mucho. Quizás sea también un poco él teatrero, porque también es un intérprete. Él interpreta sus palabras. Fue histriónico. Y Lo llevan en la sangre, lo llevan en la interpreta sangre. sus palabras. Pero claro, es que la gran desconocimiento que aún hoy hay sobre estos 600 años del pueblo gitano. Ellos, por ejemplo, él me dice que cada vez que al barrio pesquero no le gusta, que una vez le llevaron al barrio pesquero a comer, pero que como que no le sentó bien la comida, porque cuando vio que en una calle se llamaba Marqués de la Ensenada, Claro. Ese no se quita, ese nombre, Antonio. ese es uno de los nombres, pero por desconocimiento, porque la gente no sabe que el Marqués de la Ensenada intentó, ahora que se está hablando tanto del genocidio, pues él planificó un genocidio contra los gitanos, les capturaron en una noche, separaron a los hombres de las mujeres y de los niños. Ese hombre acabó exilado por el rey. Con lo cual, si el Marqués de la Ensenada acabó exilado por el rey, no sería muy esto hoy en día decir, oye, este señor, ¿qué hizo? Porque hizo muchas cosas buenas con el tema del ejército, de la marina y esta historia. Pero es que intentó acabar con el pueblo gitano. Un holocausto
un genocidio de libro. O sea, el genocidio está definido por la ONU en 5 puntos, pues él lo hizo así. Entonces es entendible que no le sentara bien la comida. Claro. Claro. Entonces por eso cuando Sí. ve ese... o sea, no es solamente Santander donde este Marqués de la Ensenada tiene Pero calle. Porque En aquella época está el Conservatorio Municipal. Sí, que es un edificio más moderno. pues allí no se podrá estudiar la música popular porque el ayuntamiento dijo que no, pero curiosamente, como el otro día yo hablaba en la entrevista que le hacía, la misma, la alcaldesa Gemma Igual, que votó que no en Santander, luego en el Parlamento, cuando la propuesta es llevada por el alcalde de Torrelavega, votó sí, que en Santander sí se puede estudiar la música popular en el Conservatorio de Torrelavega. Temas de la política. Cosas de Señor la Mora. política autonómica o provincia. Qué dicotomía, local. ¿no? Que un poco... No, hombre, es muy explicable. Hay que mantener un gobierno y si uno tiene acuerdos con los que le sustituyen, pues votas lo que haga falta. Cierta disciplina de partido. Cosa siempre que hay en mantenerla. aquella época, Juan de Dios, por ejemplo... Cuando pues, yo Ramírez tenía un documento firmado, ¿no? Exactamente. Es curioso que te Mira, parezca bien en Torrelavega y no en Santander. Pues Antonio Mora, gracias por estar con nosotros, por A habernos ti. acompañado en esta noche, por habernos deleitado y habernos instruido, habernos llevado a estas cortes constituyentes del 77. Gracias. Gracias a ti. Beatriz, gracias por estar con nosotros una noche más. Ya hemos tomado nota del mundo de la judicatura, del rey, del Revilla y demás. Eva Bartolomé, gracias por haber estado con nosotros. Y Alfonso de Lamos, esa entrevista queda pendiente. La vamos a preparar y la haremos. Tampoco es para tanto, pero bueno. Muy interesante, seguro. Muy bien. Seguro que sí. Y vamos a cerrar Sí, el pero programa. lo más interesante es de lo que yo no estoy dispuesto a hablar. Vaya. ¿De qué? Lo que callas. Ah, bueno, Habrá claro. que hablar en petit comité tomando Eso un café. Eso está claro. Bueno, vamos a cerrar el programa con el mundo de los taninos, con el mundo del vino, y es que en el día de hoy en el Hotel Bahía